Sí, señora. Listo, vale. Ya iniciamos la grabación, entonces muchas gracias a todos por su autorización. Vamos aquí a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Me alegra mucho ver tan buena participación en esta webconferencia. Me alegra poder saber que están interesados en aclarar sus dudas sobre la segunda tarea de este curso de competencias comunicativas y learning. Quiero primero que todo pues saludarles y con esta webconferencia pues vamos a hacer la introducción a la unidad número 2. Hoy hablaremos específicamente de la tarea número 2, texto narrativo descriptivo, que es la tarea que dio inicio el día sábado 15 de abril. Entonces, lo primero que quiero contarles es quién soy yo y pues un poco sobre mi trayectoria. Yo soy Paola Andrea Rodríguez Vargas, soy comunicadora social periodista, magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Pues cuento con algo más de 13 años de experiencia en el campo profesional de la comunicación social. He tenido la posibilidad de trabajar con distintas instituciones universitarias en el plano de la comunicación y además también en la docencia universitaria. Llevo 2 años vinculada a la UNAD en distintos cursos de la unidad sociohumanística, acompañando como tutora inicialmente el curso de competencias comunicativas, posteriormente otros cursos del programa de comunicación social y periodismo, y actualmente estoy acompañando como directora este curso de competencias comunicativas y learning que tuve la oportunidad de acompañar por primera vez en el periodo 1605 del año 2022, es decir, el periodo que terminó hace más o menos un mesecito. Entonces se me ha dado, digamos, que la posibilidad, la oportunidad de continuar dirigiendo, de continuar acompañando el curso como directora. Entonces, pues digamos que me siento muy contenta de poderlos acompañar y pues aquí estoy para lo que ustedes necesiten, para aclarar sus dudas, para acompañar su proceso, de la misma manera que las tutoras Mónica y Lorena van a estar también muy pendientes de acompañar su proceso en este curso de competencias comunicativas y learning. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, la presentación? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Déjenme un segundo acá, yo confirmo. Ya. Yo no. Listo. ¿Tú no? ¿Estás desde el celular? ¿Estás desde el celular? ¿Quién me dijo que no? Sí, señora. Si estás desde el celular, tienes que buscar Sí, señora. dónde está debes buscar el lugar donde está donde estoy yo, y ahí te debe aparecer la presentación. Lo que pasa es que a veces en el celular no nos aparece como en el primer pantallazo de conectados donde está la presentación, entonces toca mirar a ver qué pases hasta que encuentres donde aparezca hablando yo. Ahí te debe aparecer la presentación. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vale, Nuevamente, profe, gracias. como les decía, con mucho gusto. Como les decía, vamos a empezar a dar inicio a esta unidad número 2, no sin antes, digamos que hacer un poquito como un recuento sobre lo que fue la primera tarea. La primera tarea, la que ustedes presentaron hasta el día viernes 14 de abril, que fue como el primer acercamiento a explorar esas competencias comunicativas, consistió en desarrollar un ejercicio de presentación que lo debían primero desarrollar a mano y posteriormente grabar un video de ustedes presentándose, ¿no? Un poco como dándonos a conocer por qué están estudiando la carrera
carrera que están estudiando, bueno, cómo se ven en un futuro, bueno, etcétera. Entonces, ese ejercicio de presentación lo que buscaba justamente era poder explorar algunos elementos de la comunicación verbal y no verbal. Verbal, todo aquello que se expresa con palabras, y no verbal, todo aquello justamente que expresamos sin palabras, nuestros gestos, nuestros movimientos, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo. Entonces, la idea era que justamente ustedes pudieran en esa primera tarea, en ese primer ejercicio, pudieran tal vez preparar de la mejor manera esa presentación para pues fortalecer esas competencias comunicativas que están enfocadas a la comunicación verbal y a la comunicación no verbal. Seguramente para algunos fue más sencillo, para otros de pronto no lo fue tanto porque nos da un poquito de nervios enfrentarnos a una cámara, enfrentarnos a grabarnos, pero digamos que eso también nos va haciendo perder un poco el temor a expresarnos, ¿no? Esos ejercicios de grabarnos nos permiten también mirar cómo es que nosotros nos expresamos cuando nos estamos expresando frente a muchas personas, ¿no? Si movemos las manos, si no movemos las manos, si usamos muchas muletillas, si, bueno, si expresamos seguridad o no expresamos seguridad. Nosotros podemos expresar seguridad con nuestros movimientos o con nuestro cuerpo, como también podemos expresar inseguridad. Entonces, pues la idea es que justamente en este ejercicio hayan podido explorar esas competencias comunicativas iniciales, básicas, que pues debemos, digamos que fortalecer todas las personas, porque esas competencias comunicativas verbales y no verbales nos van a permitir quedar bien, por decir de alguna manera, bien parados o no en una entrevista de trabajo, por ejemplo, en una entrevista para X o Y situación. Entonces, de la manera como nosotros nos expresemos, cómo manejemos nuestras manos, cómo manejemos nuestra postura corporal, pues obviamente que así mismo pues nos irá, si es el caso, en ese proceso de entrevista laboral, si fuera el caso, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que queríamos explorar en esa primera tarea, que era la unidad 1. Ahora damos apertura a la unidad 2 con la tarea número 2, ¿sí? La unidad 2 aborda el relato cronológico y descriptivo, narración y descripción, y está orientada a motivar la práctica escrita del texto narrativo y descriptivo a partir de historias propias, personales, del entorno y la cultura. Entonces, en estas dos tareas que vienen, que es la tarea 2 y la tarea 3, vamos a explorar el texto escrito. Vamos a explorar cómo es que podemos llegar a describir una historia nuestra que nos ocurrió, ¿sí? Vamos a poder explorar la idea de la narración. Entonces es bien importante porque aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es que vamos a escribir textos en donde pongamos nuestra experiencia de vida en un ejercicio de escritura de 5 párrafos donde contemos alguna experiencia X o Y. En las dos tareas, digamos que podría decirse tanto en la 2 como en la 3, hoy vamos a hablar específicamente de la 2, pero sí quiero hacer una claridad, y es que tanto en la tarea 2 como en la tarea 3 diera la sensación tal vez de que estamos haciendo el mismo ejercicio, y no, porque en la tarea 2 vamos a explorar la descripción y en la tarea 3 vamos a explorar la narración. ¿Listo? Entonces, un poco como que la idea es que aquí en esta primera tarea, o en esta primera tarea de la unidad 2, la segunda del curso, podamos pensar en qué elementos son importantes a la hora de describir. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el texto narrativo descriptivo? Hay unas características que son bien importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, lo primero es que el texto narrativo descriptivo nos narra acciones y situaciones en un periodo de tiempo y lugar determinados, ¿sí?
Entonces ocurrió en el año 2022 en la vereda tal, del municipio tal, de tal lugar. Entonces ocurren en un espacio, en un lugar y en un tiempo determinado. Segundo, consta de unos personajes que interactúan entre sí mediante diálogos y acciones. Más o menos la misma estructura. Yo creo que todos alguna vez en el colegio por allá nos tocó redactar un cuento. Cuando nosotros pensamos la dinámica de redacción del cuento, la metodología de redacción del cuento, nos pensamos exactamente en lo mismo, que ocurre en un tiempo y en un lugar determinado, que además cuenta con unos personajes que interactúan entre sí. ¿Sí? Entonces es más o menos la misma estructura. Cuenta con un narrador que es la voz que da, digamos, que va llevando el hilo de la historia, ¿sí? Desde un punto de vista específico. Ese narrador puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona. En este caso, como estamos narrando, vamos a narrar historias de nuestra vida, pues va a ser en primera persona. Hace que el receptor se imagine las acciones narradas a medida que le son contadas, ¿no? Entonces, como estamos describiendo, entonces si yo estoy describiendo una situación que me ocurrió en un lugar determinado, pues qué interesante que podamos describir con la mayor cantidad de detalles cómo era ese lugar para que la persona que lea mi escrito pueda imaginarse, cerrar los ojos e imaginarse ese lugar. ¿Listo? Entonces, el texto narrativo y descriptivo simplemente es un escrito que da cuenta de una narración sobre un suceso determinado. Para el caso particular, yo les propongo que lo pensemos en términos anecdóticos. Un suceso de la vida de ustedes que por las características anecdóticas ustedes quieren compartirnos. Normalmente las anécdotas pueden ser graciosas, pueden ser situaciones que nos dejaron algún aprendizaje, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que ustedes puedan pensar, quiero contar la vez que yo tenía un caballo y resulta que el caballo se me escapó de donde yo lo tenía porque resulta que le dejamos mal cerrada la puerta de donde el caballo dormía. Entonces, y todo lo que ocurre alrededor de esa situación. Ese es un hecho anecdótico que seguramente fue muy angustiante en su momento, pero que termina siendo muy divertido cuando uno lo vuelve a contar, cuando ya lo vivió, y que seguramente nos va a dejar una enseñanza, un aprendizaje, y es que para la próxima vez siempre nos vamos a cerciorar de en qué condiciones queda durmiendo nuestro caballo, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio que debemos hacer a la hora de pensar un hecho que queremos narrar o describir. Listo. Ahora bien, el texto, la guía de aprendizaje viene acompañada para esta tarea viene con un texto sugerido, que es el texto de Fernando Carratalá. Si ustedes ven la guía, ahí les envía a hacer la lectura de un texto llamado La percepción sensorial en los textos descriptivos, ¿cierto? Y yo quiero compartirles muy a modo de resumen, porque la idea es que ustedes lo puedan leer, un poco las ideas más importantes. Discúlpenme que hay alguien que me activó el micrófono. Hay alguien que me activó el micrófono y me genera... Mario Luis, señor, cuéntame. Profe, yo creería Profe, que hola, mejor que vos vas esas a compartir de pronto las diapositivas para nosotros volver a releer. Claro, yo les comparto la grabación incluso. Yo les comparto la grabación de la web. Entonces, si tienen alguna duda, pues simplemente vuelven al lugar de lo que quieren aclarar nuevamente, y ahí va a estar las diapositivas, ¿vale? Bueno, volvemos. Entonces les decía que el texto de Fernando Carratalá, que es el texto que está sugerido en la guía y que lo deben leer, tiene las siguientes, digamos que ideas principales, ¿no? Él habla de, como les decía, el texto se llama La percepción sensorial en textos descriptivos, y él dice que las impresiones que generan las cosas por
medio de los sentidos, pues se llaman ¿cómo? Se llaman sensaciones. Todo aquello que nosotros percibimos a través de los distintos sentidos, pues se llaman sensaciones. En las descripciones, las sensaciones, se representan por medio de adjetivos calificativos. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Aquel que me puede hacer relación, por ejemplo, a la cualidad de un objeto, ¿sí? Entonces, era una mesa de color café con un tono muy bonito que recordaba el color de la madera que tienen los árboles, ¿no? Entonces, el adjetivo, ¿sí? Es, digamos que el adjetivo calificativo es aquella cualidad que yo le encuentro a ese objeto. Entonces, ojo, porque a la hora de ustedes describir, vuelvo y retomo la idea. Porfa, no me activen los micrófonos porque me interrumpe y el ruido nos interrumpe a todos. Bueno, entonces les decía que los adjetivos calificativos son aquellas cualidades que nosotros podemos incluir en nuestro relato sobre un espacio, sobre un lugar, sobre una persona. Son esas cualidades que le vemos a esa persona, a ese objeto, a ese lugar. ¿Listo? Entonces va a ser muy importante que en su relato ustedes den cuenta de esas cualidades que ustedes evidencian o recuerdan de elementos o cosas que ustedes quieran destacar. Entonces vuelvo a la historia del caballo. Resulta que el caballo era de un pelaje muy hermoso, de color no sé cómo, con unos ojos de una manera, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes, si quieren darle un espacio particular a la descripción, en este caso del caballo, pues van a buscar todos aquellos adjetivos calificativos, aquellas cualidades que ustedes quieran agregar a la hora de describir a su caballo, si fuera el caso. Los adjetivos calificativos representan pues las cualidades, ¿no? Estos adjetivos siempre nos van a enriquecer la escritura, porque no es lo mismo que yo diga, yo tenía un caballo que era café, ¿sí? A que yo diga, yo tenía un hermoso caballo de color café, con una gran presencia, cuyos patas eran de una altura, sí, entonces si yo empiezo a describir esas cualidades que yo recuerdo tenía mi caballo, pues la persona que está escuchando mi relato sobre ese caballo se va a imaginar cómo era el caballo. Distinto a que yo diga, era un caballo café, pues van a decir, ah, sí, era un caballo de color café, pero se van a imaginar cualquier caballo. La idea es que podamos destacar esas cualidades que nosotros queremos destacar en personas, animales, espacios, lugares, ¿sí? Incluso poder describir lo que ese lugar o esa persona o esa situación nos generaba en términos emocionales a nosotros, nos daba paz, nos daba tranquilidad, nos llenaba de mucha alegría. Entonces, eso hace que las personas que lo leen pues se conecten muchísimo más con la descripción que yo estoy haciendo. Entonces, aquí hay un ejemplo en el texto de Carratalá, él cita un texto de Rubén Darío que dice, abro comillas, he visto ayer por la ventana un tiesto lleno de lilas y de rosas pálidas sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales, ¿cierto? Entonces, como está describiendo allí que vio por la ventana un jarrón lleno de flores y de rosas, ¿sí? Sobre un trípode, ¿no? Entonces uno inmediatamente se imagina ese jarrón lleno de flores, ¿sí? Claro, entonces como estaba describiendo los colores, las formas, la manera en que estaba dispuesto, pues inmediatamente la persona va a imaginarse cómo era ese jarrón con esas flores. No es lo mismo que decir, vi por la ventana un jarrón de flores, ¿sí? Él nos está aquí diciendo qué tipo de flores eran, qué colores tenían, qué tipo de sensaciones le generaban, ¿sí?
Entonces, obviamente que además se logra a través de esa descripción lograr que el interlocutor, es decir, quienes lo leemos, identifiquemos como esa sensación de calma que producen las lilas derivadas de su color suave. Se asocia a un estado de ánimo que puede ser llegar a ser tranquilo o apacible, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo a través de una descripción con unos adjetivos calificativos podemos transmitir también a quien nos lee una sensación de calma, de tranquilidad, ¿sí? Como que yo puedo también transmitirle a quien me lee la misma sensación que ese lugar, ese espacio, esa persona o ese animal generaron en mí, ¿sí? Entonces allí digamos que es que podamos explorar esa creatividad a la hora de describir esos lugares, esas personas, esos animales, esos espacios. Eso es a grosso modo lo que nos invita a tener en cuenta el texto de Fernando Carratalá. Listo. Aquí entonces ahora vamos a hablar de cuál es la estructura que debemos tener en cuenta a la hora de narrar una anécdota. Recuerden que la idea es que ustedes identifiquen un hecho anecdótico que les haya ocurrido a ustedes. ¿Qué le pongo? Ustedes. ¿Sí? Entonces no es que lo copiamos de internet, no es que le pasó a un amigo, no, algo que les haya pasado a ustedes. Por eso la narración va a ser en primera persona. Para el que está preguntando qué reunión es esta, es la primera web conference del curso de competencias comunicativas y learning, por si de pronto se siente que está en el lugar equivocado. Listo. Y si no está en el lugar equivocado y se quiere quedar, no importa, aquí es bienvenido, está muy bien. Listo. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, digamos que como toda narración, una narración, sea un cuento, una descripción, un texto, el que sea, siempre en este caso vamos a pensar en la estructura básica, que es un inicio, un nudo, un desenlace y una enseñanza. Para este ejercicio, como es una anécdota, ¿quién me habla por acá? Sí. Listo. Entonces, denme un segundito, voy aquí. Mientras hago la presentación, voy a inhabilitar los micrófonos y ya cuando termine voy a inhabilitar para que hagamos preguntas porque si no me interrumpen y queda cortada la presentación. Bueno, entonces les decía, vamos a pensar siempre en la estructura de inicio, nudo, desenlace y enseñanza. En este caso, pues el inicio, obviamente en el primer párrafo, entonces vamos a pensar en la estructura es cuándo ocurrió, a quién le ocurrió esa situación, dónde ocurrió y cuál era la situación inicial. Eso va a ir en el primer párrafo. En el segundo párrafo vamos a ir al nudo. El nudo, recuerden que el nudo en una narración es como el momento más importante de la historia, ¿sí? Como el momento central de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, el más dramático de la historia? ¿Qué ocurrió después? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Posteriormente iremos al cuarto párrafo con un desenlace, un cierre en qué quedó todo, qué consecuencias tuvo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó al final de la historia? Y como quinto párrafo, la idea es que ustedes puedan plantear la lección o aprendizaje que les dejó esa experiencia. Por eso les hablo en términos de una anécdota. Siempre una anécdota nos deja un aprendizaje, ¿sí? Por más sencillo que sea, nos deja un aprendizaje. Entonces, piensen en un suceso que les haya ocurrido, que ustedes lo puedan contar con esta estructura. Un inicio, un nudo, un desenlace y una enseñanza. Esa es la estructura que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de la tarea número 2 de este curso. Listo. Ahora, en términos de la redacción, para nosotros poder darle cohesión a un escrito, es muy importante que incorporemos los conectores, ¿sí? Los conectores son palabras que, como su nombre lo dice, nos permite conectar para que los párrafos conformen una sola unidad de texto.
para que no sean como los párrafos vayan, un párrafo vaya por un lado, otro párrafo vaya por otro, o una idea vaya por un lado y otra idea vaya por el otro, ¿cierto? Entonces, estos párrafos, estos conectores nos permiten generar una cohesión, ¿sí? Como articular de la mejor manera el escrito. Estos conectores de redacción, pues, están clasificados tienen muchas clasificaciones. Entonces, aquí les estoy mostrando por lo menos 6 clasificaciones. Los que más solemos utilizar para este ejercicio de redacción, que es un ejercicio básico, muy sencillo, son los conectores de orden del discurso, ¿sí? Que son los que están en la segunda columna en la parte superior, en primer lugar, a continuación, primero, después, luego, para terminar, finalmente. Esos conectores de orden del discurso, por lo general los utilizamos al inicio de los párrafos o cuando vamos a separar una idea de otra idea, ¿sí? Entonces, pusimos la primera idea, ponemos punto seguido y vamos a dar inicio a una idea, ¿sí? Entonces, podemos utilizar orden del discurso o conectores para añadir ideas, que son los que se encuentran en la primera columna, al lado izquierdo, ¿sí? Los que se llaman añadir ideas. También igualmente, además, por otro lado, así pues. Entonces, para este primer ejercicio, no se preocupen que la idea es que podamos explorar su uso, pero la idea es que sí podamos incorporar el uso de los conectores, por lo que les digo, el texto pretende ser pues una unidad semántica, ¿no? Para que sea una unidad, pues necesita estos conectores, que es los que hacen que esos párrafos puedan llegar a estar cohesionados, ¿cierto? Entonces, obviamente a medida que los vamos incorporando, nos vamos volviendo mucho más duchos, expertos en el uso de los conectores, pues obviamente que ya vamos a decir, ay, no, ya no quiero seguir usando el conector a continuación, sino quiero posteriormente quiero indicar por consiguiente, ¿sí? Entonces, obviamente, obviamente uno debe ser tener mucho cuidado en que obviamente el conector que voy a usar tenga la función que yo quiero que tenga. Por eso, por ahora, nos vamos a centrar en los conectores de orden del discurso, en primer lugar, a continuación, en segundo lugar, para concluir, para terminar, finalmente, primero, después, luego, ¿sí? Esos son los que vamos por ahora a utilizar, que son los que por lo general utilizamos al inicio de cada párrafo. Casi que cada párrafo debe tener un conector de orden del discurso en este ejercicio de la tarea número 2, ¿sí? Entonces, si yo voy a dar inicio, pues puedo decir, en primer lugar, quiero contarles sobre una situación que me ocurrió, ¿sí? Entonces, obviamente que en primer lugar nos permite llevar una enumeración. Ojo, porque cuando yo uso el conector de en primer lugar, por lo general es que voy a usar un segundo lugar y un tercer lugar. O si uso un segundo lugar, por lo general es que hubo un primer lugar, ¿no? A veces pasa que usamos el en primer lugar y no no seguimos usando el conector de orden del discurso de segundo lugar y tercer lugar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí hay otros que son de una complejidad un poco un poquito más avanzados, ¿no? Pero los podemos tener y así arriesgarnos a utilizarlos, ¿no? De oposición o contraste, de introducción de tema, de explicación, para ejemplificar, para resumir. Entonces, por ejemplo, yo quiero en el penúltimo párrafo o en el último párrafo donde voy a hablar sobre la enseñanza que me dejó la experiencia que narré, yo quiero hacer como un pequeño resumen de todo lo que conté. Entonces, para resumir, quisiera decir que esta experiencia fue una experiencia que me generó estas y estas emociones, pero que además me trajo los siguientes aprendizajes, ¿sí? Entonces, ahí estamos utilizando un conector para resumir. Y ahí están los de concluir, los de explicación, los de oposición, los de introducción, que tienen mucho que ver, digamos que introducción y concluir, pues obviamente que también están relacionados con conectores de orden del discurso.
Por eso, por ahora, enfoquémonos en los de orden del discurso, que son los básicos, son los que, como los primeros que uno debe incorporar cuando estamos iniciando, pues nos estamos iniciando en este ejercicio de la escritura. Entonces, con que involucremos, incorporemos estos al inicio de los párrafos está muy bien. Listo. Ahora sí. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Yo ahorita voy a pasar a la guía, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta. Quienes tengan pregunta, por favor, pueden levantar en este momento la mano. Daniela Cartagena, adelante. Hola, Hola, Daniela. es que tengo una pregunta para usar un conector. Pues a mí me enseñaron de que toca poner una coma antes y una coma después. ¿Para este también es así o no? Depende. Por ejemplo, si tú vas a usar el conector, acabas de terminar una frase y continúas con el conector, sin embargo, después de ese conector va coma, pero no necesariamente vas a anteceder con una coma. Es dependiendo de lo que tú vengas a... Si tú vienes después de finalizar una oración, va con punto seguido. Pero si está dentro de otra oración, va con coma antes y con coma después. ¿Mm? Ah, listo. Gracias. Eso depende de, de qué orden le estemos dando al escrito. Ah, Después de sí. una oración, cuando tú terminas una oración, irá pues después de punto seguido. Por lo general, de hecho, se suele utilizar los conectores para unir dos oraciones dentro de un mismo párrafo. ¿Sí? Entonces tú terminas una oración y quieres iniciar la siguiente, pero quieres articular las dos oraciones, entonces utilizas un conector y ese conector siempre va a ir con coma después del conector. ¿Sí? Por Ah, lo bueno. anterior, coma, quisiera, ¿sí? Entonces ahí es importante esa aclaración que tú nos haces, que es muy válida. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, veo que no tenemos preguntas, entonces vamos a pasar a hablar sobre la guía. Yo lo tengo aquí toda la guía, ¿sí? Porque obviamente la idea es promover en ustedes la lectura de la guía completa, pero sí tengo los apartados donde está explicada la actividad para que si tenemos alguna duda concreta sobre la realización de la actividad, pues aprovechemos esta web para resolverla. De igual manera, sus tutoras obviamente los van a citar posteriormente a unos encuentros sincrónicos para que puedan aclarar las dudas que surjan en la elaboración ya de su trabajo o para complementar. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que decir es que esta es una actividad que tiene 175 puntos, asigna máximo 175 puntos, inició el pasado sábado 15 de abril y finaliza el viernes 26 de mayo. Van a tener casi 6 semanas para desarrollar o 5 semanas para desarrollar la actividad. Yo los invito a que no se dejen coger el tiempo, ¿no? A que lo hagan. Es un texto que es muy sencillo, pero que seguramente como la idea es poder nutrir su proceso, entre más rápido puedan hacer un borrador y compartirlo en el foro con su tutora y con sus compañeros, obviamente van a tener más tiempo para poder perfeccionar este ejercicio. Entonces, pues la idea es que no se dejen coger el tiempo porque lo que suele suceder es que lo dejan para las 2 últimas semanas y entonces el pobre tutor el último fin de semana o la última semana antes de cerrar está, mejor dicho, como loco contestándole foros a todo el mundo, ¿no? Aprovechen estas 6 semanas para hacerlo con tiempo y con eso también que su tutor o tutora pueda retroalimentar de la mejor manera ese proceso que están realizando de aprendizaje. Al fin y al cabo, esa es la intencionalidad. ¿Cuál es la intención o cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir con esta tarea? Que el estudiante idee, construya y escriba un relato cronológico describiendo el ambiente natural que lo rodea e incluyendo los pasos narrativos aprendidos en las lecturas sugeridas en la unidad. ¿Cuál es la actividad? Elaborar un texto narrativo de una página de extensión distribuida en 5 párrafos
donde el estudiante describe de manera detallada, cronológica, un suceso personal, familiar, de la comunidad o de su entorno natural, social y cultural. Yo a ese suceso personal, para que sea mucho más concreto, le llamo una anécdota, una historia que ustedes quisieran contar. ¿Por qué? Porque si dicen un suceso personal, entonces uno dice, ay, pero qué suceso personal. A veces es más fácil recordar cómo es esos hechos anecdóticos que nos han ocurrido, que pueden llegar a ser graciosos o no, y que nos dejaron alguna enseñanza. Es mucho más fácil. Ahora bien, si usted dice, no, esto no es un suceso Profe, qué anecdótico, pena que le interrumpa. señora, dime. Profe, una pregunta. O sea, esa anécdota personal puede ser también, o sea, como estilo de una tragedia, por lo menos que uno haya tenido pérdida de un familiar, un ejemplo, en la pandemia, o tiene que ser Sí. realmente feliz o algo así. No necesariamente. Ahí dice, por eso dice que un suceso personal, y lo decía ahorita, no necesariamente queremos contar algo feliz que nos ocurrió o algo que nos generó alegría, sino un suceso que de pronto nos haya marcado, justamente por eso es anecdótico, porque nos marca, nos quedó grabado pues para siempre. El que tú quieras y el con el Ah, que te sientas cómoda. ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, primer paso para hacer la tarea. Van a leer el capítulo 5 del libro Textos descriptivos, composición, análisis y comentario, denominado La percepción sensorial de Fernando Carratalá. Pero la idea es que puedan leer. Yo aquí les hice un resumen muy breve de lo que dice el texto. Pero la idea es que ustedes puedan ir y profundizar en el escrito, en el capítulo, pues de qué es que nos está hablando el autor. Segundo, escribir un texto narrativo producto de una experiencia significativa en su vida que incluya el sector donde se ubica su residencia, ¿sí? Entonces, como lo que nos pide la guía es que sea nuestro entorno natural, pues obviamente es donde vivimos, donde nacimos, donde crecimos, ¿sí? En donde estamos en este momento viviendo, ¿sí? Entonces es importante allí el tema del lugar. Van a delimitar este texto a una sola página de extensión distribuida en 5 párrafos. Esos párrafos, tengan en cuenta que el párrafo siempre tiene una extensión mínima de 6 líneas, mínima y máxima de 9 líneas. A veces hay personas que escriben párrafos que realmente vienen siendo oraciones. Entonces, un párrafo de 3 renglones no es un párrafo. Un párrafo, para que sea párrafo, debe ser por lo menos de 6 líneas y tener por lo menos 2 ideas, 2 oraciones distintas, ¿cierto? Entonces, que están separadas por puntos seguidos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué deben entregar ustedes? Es algo muy sencillo. Fíjense que no requiere, pues, ¿sí? Es una cosa que ustedes se sientan y en 2 horitas lo escriben, lo comparten con la tutora y ella les retroalimenta, le dedican otras 2 horitas y lo sacan. No les va a implicar más. Y entre más rápido lo entreguen, pues va a ser mucho mejor para ustedes, por lo que les digo, lo van a poder fortalecer mucho más. ¿Qué deben entregar en el entorno de evaluación? Entonces, en el entorno de aprendizaje van a compartir avances, ¿sí? Ojalá avances importantes, ¿no? Porque a veces comparten un parrafito nomás. Avances importantes, ¿sí? Un borrador, digamos que un primer borrador del escrito. Van a entregar en el entorno de evaluación un documento en Word que contenga una portada, una introducción, el texto de 5 párrafos, unas conclusiones, ¿sí? Que son aparte del escrito. En una hoja aparte van a poner las conclusiones. Conclusiones son, digamos que, unas reflexiones alrededor de lo que significó esta tarea, qué aprendieron, qué concluyen ustedes sobre este ejercicio. Y las referencias bibliográficas que son muy importantes. A veces dicen, pero profesora, lo que pasa es que yo no consulté ningún texto porque como era una experiencia personal, claro que sí consultaste un texto, leíste el texto de Fernando Carratalá, entonces la idea es que lo puedan citar, ¿sí? Que lo puedan referenciar, perdón, más que citar, referenciar en su lista de referencias bibliográficas.
Algunos a veces citan la guía de la actividad, también está muy bien, ¿sí? Pero con que citen el texto, pues el texto que leyeron, que tienen como tarea leer, está muy bien. A veces hay quienes son más inquietos y dicen, venga, es que yo quiero aprender un poco más sobre el tema de los conectores porque no me quedó claro, no me queda muy claro como cuál es la estructura de un párrafo, entonces venga, yo consulto. Entonces, todo lo que ustedes consulten para fortalecer su proceso, para hacer esta tarea, lo deben poner allí en su Profe, listado de referencias bibliográficas. Señora, profe, qué pena. no te preocupes. Una preguntita sobre el texto pues descriptivo que toca hacer. ¿Uno lo puede hacer en tercera persona o tiene que ser hasta luego o tiene que ser personal? O sea, En primera se puede, persona porque vas a puede narrar un crear. suceso tuyo. Ah, ok, vale. Debes narrar una experiencia tuya. En este caso, Ah, ok. en este escrito en particular, se van a dar cuenta que la diferencia con la tarea 3, esa es una de las diferencias, que el de la tarea 3 sí se los vamos a pedir en tercera persona, este no. Este lo deben narrar en primera persona. O sea, una situación que me ocurrió a mí que yo la estoy contando, ¿sí? Ah, ok. Corrí el año 2022 cuando me encontraba en mi casa y resulta que pasó tal cosa y entonces, sí, entonces ahí es como si tú estuvieras contándole a alguien, pero lo estás haciendo de manera escrita. Ojo, mucho cuidado con el tema de escribir cómo hablan. A veces cuando escriben, cuando uno lee sus trabajos, uno se da cuenta que, claro, como me están pidiendo contar una experiencia personal, un suceso personal, entonces escribimos como nos dirigimos verbalmente. Y la escritura es distinta a la expresión verbal, ¿sí? Cuando desarrollamos un ejercicio escrito, debemos ser mucho más formales, evitar ciertas palabras, ¿sí? Distinto a que si lo estuviéramos contando verbalmente aquí en este espacio de reunión, ¿sí? Entonces, obviamente que para eso es que se apoyan en los conectores y que la idea es que puedan utilizar los adjetivos calificativos, que son los que sugiere Fernando Carratalá en su texto. ¿Listo? Ahora, Sí, ya señora, les dije gracias. que tiene 175 puntos con mucho gusto. 175 puntos es la segunda tarea del periodo. Abrió el 15 de abril, cierra el 26 de mayo. Y mucho ojo con esto que les voy a decir, porque a veces, como en la rúbrica, si ustedes leyeron ya la guía, bueno, cuando la lean se van a dar cuenta que en la rúbrica se evalúa forma, contenido y participación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no participan en el foro, pues ahí van a tener 0. Entonces deben participar en el foro. Pero además, por reglamento estudiantil, hay unos tiempos para participar en el foro. Es decir, un tutor les va a comentar a ustedes su foro hasta 3 días antes de que cierre la tarea. Después de esa fecha ya deben subir al entorno de evaluación y usted puede comentar, puede enviar su trabajo el 26 de mayo y el tutor no le va a tener eso en cuenta como participación porque para eso es una actividad que tuvo 6 semanas para participar. Entonces, en este caso de esta tarea, los foros se van a cerrar el 23 de mayo. Por lo general, nosotros solemos poner una piecita gráfica que dice foro cerrado, que es la manera como decir, hasta aquí comentamos. De ahí para abajo lo que se ponga, del 24 de mayo para abajo, no se va a comentar y no se va a tener en cuenta para la calificación como puntaje por participación. Tengan eso muy presente. Por eso les digo que empiecen a participar. Ojalá desde este fin de semana pónganse juiciosos y juiciosas o esta semana a comentar esos foros para que tengan más tiempo y obviamente a la hora de evaluar, pues tu tutor o tutora va a decir, este estudiante participó muy bien de manera muy activa desde el comienzo, dejó 2 o 3 aportes. No tienen que dejar 3 aportes, con que dejen uno está muy bien, pero que lo dejen dentro de los tiempos que también nosotros como tutores y por reglamento tenemos para. Además, pues porque los tutores, pues obviamente que además de estar acompañando su proceso en foros, tienen otra serie de responsabilidades. Que obviamente ustedes están en el primer lugar siempre,
pero pues seamos también considerados con que no pongamos al tutor el 23 de mayo a los 150 estudiantes a comentar los foros, pues porque piensen también en su tutor o tutora que pues le van a poner una tarea muy difícil. Entonces tratemos de que sea a lo largo de esas 6 semanas, en el momento que tengan un espacio, háganlo y con seguridad van a tener una retroalimentación muchísimo más nutrida y su proceso seguro va a ser mucho mejor. Entonces, es bien importante que tengan eso en cuenta. Listo, creo que de mi parte no sería nada más. Yo les quiero compartir por el chat la asistencia y creo que la profe Lorena está por ahí. No sé, profe Lorena, si tú quieras presentarte con los chicos, saludarlos. Ahí les dejo la asistencia. Hola, profe Paola, muchas gracias. Sí, aprovechar el espacio para saludar a los estudiantes, decirles que desde este curso de competencias comunicativas y learning, pues tenemos un equipo de trabajo que estamos acá muy pendientes de ustedes, que si tienen alguna duda, pues por favor nos la hagan saber. Ahí tenemos todos los, digamos, los medios necesarios para estar en un contacto directo. Yo dentro de mis grupos, por así decirlo, he tratado de dejarles como todos mis contactos. No duden en preguntarnos, en estarnos comunicando todas esas inquietudes, y si tienen aportes, pues con mayor veras, pues aquí estamos. Agradecerle a la profe Paola, que como siempre es muy activa en todos estos procesos, en estar también en comunicación con ustedes, y simplemente eso, acá una aliada más. Muchas gracias, profe Lorena. Entonces, pues para quienes están con la profe Lorena, la pueden ahí ver en carne y hueso. La profe Mónica se excusa que no se pudo conectar la noche de hoy. Ay, algo pasó con mi cámara. Entonces, pues nada, creo que por aquí tenemos más preguntas. Catherine, señora. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, yo me acabo de dar cuenta de lo del tiempo del foro. Si digamos, en la primera actividad yo participo en el foro, menos de 3 días ya no me toman esa participación. Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta? Si digamos, yo recién me entero de lo que hay un tiempo para participar en el foro, o sea, 3 días antes de la entrega, bueno, ponen un tiempo determinado, y yo en la actividad pasada participé en el foro después del tiempo, por decirlo así, o sea, que participé un día antes de entregar la actividad, ya no me toman la participación. No, si en una actividad, por ejemplo, en la actividad, en la tarea 2, el foro cerrado el 23 y participas el 24, ya no se te va a tomar. La idea es que participes antes del 23, porque tienes más de un mes para hacerlo, ¿sí? Y obviamente ustedes saben que la participación siempre se va a evaluar es por tarea. Resulta que en esta tarea participaste a tiempo, está muy bien, en esta se te va a evaluar la participación, pero en la siguiente no, pues en esa no se te va a evaluar la participación. Deme un segundo que creo que tengo un problema con la, ¿cómo se llama? Con la asistencia, me disculpan, porque creo que compartí el formulario que no era. Ah, no, es ese. Lo que pasa es que hice una copia, pero espérenme un segundito. Yo lo corrijo acá para que no se me preocupen. Disculpe, que debemos poner en centro. ¿A qué ciudad perteneces? ¿En qué departamento, municipio estás? Ah, vale, muchas gracias. Bueno. Profe, qué pena, ahí dice tercera web conferencia. Sí, déjame, ya lo estoy corrigiendo. Por favor, suspendan el diligenciamiento porque hice una copia de otro formulario
y parece ser que, me envió el que estaba originalmente. Entonces, denme un segundito, por favor. Ok, o sea, nos toca volvernos a inscribir los que ya lo hicimos. Sí, pero no se Ah, demoran vale, nada, gracias. es súper cortito. Sí, vale, gracias. No, señora, a ti. Ahora sí. Listo, ahora sí, por favor, la pueden diligenciar. Pueden diligenciarla nuevamente. Esta que había enviado no. En mi tarea la actividad es totalmente distinta. Trata de hacer una autografía y no como lo que explicó la profe ahorita. ¿A alguien le pasa? Tomás, tú estás viendo competencias comunicativas y learning. Tomás. Hola, profe, buenas noches. A mí me pasa igual que el compañero, la verdad, sí, por eso ando un poquito perdida. A mí también me aparece distinta la actividad, ¿sí? Yo también tengo que hacer lo mismo que el compañero acaba de decir. Pero estás hablando de competencias comunicativas y learning. El código del curso es 434207 a 1392. 4642. 434207 a raya al piso 1392. Normalmente el código del curso es 434207. Listo, ya voy a mirar un segundo. Bueno, aquí para los que me están diciendo que como así que no les han calificado, les recuerdo que cerró la actividad el día sábado y por agenda los tutores tenemos 2 semanas para calificar, así que les ruego un poquito de paciencia. En el transcurso de estas 2 semanas van a ver reflejada su calificación en el entorno de evaluación, ¿vale? Tengan un poquitín de paciencia. Entonces, ¿podría volver a repetir el código de la competencia? El curso se llama Competencias Comunicativas y Learning. El código es 434207. Déjenme, yo les voy a compartir pantalla. Profe, creo que en este caso el trabajo obedece a competencias comunicativas, pero de 40.003. Del 40.003, que no es otro curso. Que es otro, sí. Y pues Sí, recordar que tenemos otras competencias comunicativas que son las 90.003, que también tienen actividades distintas. Entonces a veces se genera ese tipo de confusión con los estudiantes. Sí, pero seguramente si están viendo el e-learning no van a estar viendo el otro, porque este e-learning es para estudiantes que estudian zootecnia. La mayoría de estudiantes que se vinculan a este curso son estudiantes que estudian zootecnia. Entonces, de pronto inscribieron mal el curso y realmente, si son de zootecnia, están bien. Si no, deben estar viendo competencias comunicativas, el 40.003 o el 9.003, que es el que menciona la profe. 40.003. Así les debe aparecer competencias comunicativas y learning. Miren, es este, 434207. ¿Quién me levanta más aquí la mano, por favor? Edinson. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que aquí la aplicación no me permite poder revisar el chat, no me da la opción para poder llenar el formulario de asistencia. ¿Será por falta de conexión, profe?
A veces pasa eso, es que Teams tiene como esas dificultades que a veces uno ingresa, no le permite acceder al chat. Ah, ya, profe, sí, es que pensé que era que estaba de pronto con fallas de conexión. Sí, no, a veces pasa eso con el Teams. Sarai. Bueno, les cuento que apenas 48 personas han diligenciado la asistencia. Les agradezco, por favor, tomarse 2 minuticos, lo pueden hacer desde el celular, para que por favor la diligencien. Edison, señor. Profe, qué pena. Lo que pasa es que, pues, Tranquilo. como no tengo acceso al chat, profe, entonces no puedo diligenciar el formulario de asistencia. Listo, no te preocupes. Bueno, profe, gracias. Jenny, señora. Profe, buenas noches. Al fin lo diligenciamos noches. la asistencia en el link que nos compartiste. En el segundo. En el En este segundo. que les Ah, acabo de compartir aquí al fin. vale. Muchas Acabo de gracias. compartir. Nuevamente. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues entonces no me resta más que agradecerles por su presencia. Mañana les voy a hacer llegar la grabación de esta conferencia y pues ya cualquier duda que tengan sobre la tarea, pues con las tutoras, con mucho gusto vamos a estar allí. Yo también acompaño algunos grupos, entonces seguramente me han visto por allí que les he escrito, les escribí en el primer foro y pues habilité los foros el día viernes. Entonces, por aquí creo que hay más preguntas. Elmer. Sí, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señor, fuerte y claro. Profe, no, sino que es que yo tengo, es como una inquietud. Resulta de que yo he participado en muchas de estas reuniones por Team y hasta el momento ninguna me ha llegado a ningún correo. O dónde es que envían pues las reuniones que normalmente hacemos virtuales. Depende, cada tutor o cada director tiene una metodología distinta, ¿no? Algunos las compartimos en el foro de noticias del curso, otros las mandan por correo, otros lo comparten se lo comparten a los tutores para que lo suban a los foros, ¿sí? Digamos que en este caso yo se los voy a compartir en el foro de noticias del curso para que les quede ahí la grabación en en el entorno de información inicial. Ahí está el foro de noticias, ahí les voy a poner la grabación. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.